Hola, bienvenidos a todos. Soy la licenciada Luz Gastaldo. Vamos a comenzar ahora sí con el módulo de sexualidad y dolor. La idea de esta primera presentación es comenzar hablando de generalidades de la sexualidad, que entendamos fases, que entendamos etapas, que veamos qué es lo que pasa en cada una de ellas y que luego podamos continuar entendiendo y analizando las diferentes disfunciones que habitualmente vemos en la consulta. Como kinesiólogos estamos acostumbrados a tratar con pacientes con dolor. El abordaje lo hacemos desde lo físico, evaluamos posturas, tono muscular, buscamos punto gatillo, asimetría, vemos, evaluamos, tratamos el cuerpo de nuestros pacientes. Pero van a ver que en estas disfunciones, cuando hablamos de sexualidad, aunque claramente vamos a tratar un dolor físico, que es por lo que consulta nuestra paciente, vamos a tener que ampliar un poco nuestra mirada. Vamos a ver en próximas presentaciones que son pacientes con muchas facetas, que a veces son pacientes un poco más complejas. Claramente no somos sexólogos ni psicólogos y no vamos a entrar en aspectos que no son de nuestra incumbencia profesional, pero necesitamos ampliar nuestra mirada para poder encarar estas disfunciones de la sexualidad. Hasta hace un tiempo la sexualidad se asociaba únicamente a la genitalidad y la verdad es que todavía muchas personas siguen usando estos términos como sinónimos y todo gira en torno a la genitalidad. Sin embargo, hoy sabemos que son términos que no son lo mismo, que no son sinónimos y que la genitalidad es solo una parte de la sexualidad, ¿sí? Cuando hablamos de genitalidad nos referimos exclusivamente a un aspecto anatómico, a los genitales femeninos y masculinos. En cambio, la sexualidad es subjetiva, se ve influenciada por un montón de aspectos y por eso es tan compleja. La sexualidad es una especie de iceberg. Vemos una parte, pero lo que no vemos es mucho más enorme y abarca, como decíamos, un montón de aristas, un montón de facetas, como por ejemplo la educación sexual recibida, el autoconocimiento, la seguridad, las creencias, la relación con nuestra pareja, entre tantísimas otras facetas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano y está presente a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual, ¿sí? Y se expresa y se vivencia a través de pensamientos, de fantasías, de deseos, de creencias, de actitud, de conducta, de un montón de papeles, de relaciones interpersonales. Puede incluir o incluye todas estas dimensiones, sin embargo no todas se vivencian y se expresan siempre ni de la misma manera. La sexualidad va a estar influida, como decíamos, por muchísimos factores, tanto biológicos, psicológicos, sociales, políticos, culturales, históricos, religiosos, ¿sí? Lo que en general sucede, y van a ver que muchas veces complica lo que después vamos a ver en las disfunciones, es que tenemos una educación sexual bastante centrada en lo biológico, en el cuerpo, en los órganos, en la fecundación, en la reproducción, y poco se habla del placer, ¿sí? Entonces esto puede complicar también incluso nuestra propia visión sobre la sexualidad. Vamos ahora a intentar entender la fisiología de la respuesta sexual. En 1966, Masters y Johnson hacen un estudio sobre fisiología y psicología sexual y a partir de este estudio desarrollan un modelo lineal que lo van a aplicar tanto a hombres como mujeres y van a distinguir en él 4 etapas sucesivas, que son la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Este esquema es culturalmente aceptado y deseado, ¿sí? Ahora vamos a describir un poco más qué pasa en cada etapa, pero sepan que en realidad es
un modelo en el que esta respuesta implica un incremento gradual de la tensión sexual seguida de la distensión del orgasmo. En el periodo de excitación vamos a definirlo como la acción de provocar cambios mentales y físicos en el cuerpo que van a preparar a esta persona para que se produzca la relación sexual, ¿sí? Va a empezar cuando se produce un estímulo sexual que puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo, la estimulación directa de los genitales o también pueden ser fantasías, imágenes, pensamientos. Lo que va a pasar en el cuerpo es que va a aumentar la tensión muscular. Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y va a comenzar la vasocongestión que va a modificar el tamaño de los órganos genitales. En el varón lo que va a pasar es que va a producirse la erección y se va a dar porque los cuerpos cavernosos se llenan de sangre, aumenta el volumen del esponjoso de la uretra y el glande y el prepucio se contrae para dejarlo libre. Se van a elevar los testículos y también va a haber una contracción del esfínter anal. En la mujer lo que vemos es la erección del clítoris, la lubricación de la vagina que se va a dar a través de las glándulas de Bartolino y va a aumentar o a dilatarse la primera parte de la vagina, ¿sí? También va a haber una vasocongestión en labios mayores y menores que lo que van a hacer es aumentar su tamaño para dejar libre la entrada de la vagina. Vamos a ver también un cambio en la coloración y en la temperatura de la piel y va a haber adentro de la pelvis va a cambiar la posición del útero y vamos a ver también la erección de los pezones. Durante la meseta, como decíamos recién, que esto es algo que se va dando progresivamente, la respuesta se intensifica y la excitación se mantiene, ¿sí? Estos cambios que vimos se mantienen y preparan al cuerpo para el orgasmo. Durante el orgasmo se va a liberar de forma placentera toda esta tensión acumulada durante la meseta y la excitación, ¿sí? Es un proceso psíquico y fisiológico en el que están involucradas el cuerpo y la mente. A nivel científico a veces es un poco difícil explicar lo que pasa porque va a cambiar y a ser diferente de persona a persona, pero desde el punto de vista fisiológico es un reflejo, un poco más complejo que algunos otros reflejos, pero es un reflejo. Lo que va a suceder es que se van a producir una serie de contracciones espasmódicas en la zona genital que luego se van a extender al resto del cuerpo. En la mujer hay una serie de contracciones musculares de los músculos que rodean a la vagina y también del útero y de la zona anal. En el varón, esta contracción de los órganos genitales internos, que son el canal deferente, las vesículas seminales y la próstata, y la contracción del pene y de la uretra, van a generar la fase de eyaculación, que tiene que ver con esta expulsión hacia el exterior del semen. En ambos sexos se va a producir un enrojecimiento mayor de la piel, sudoración, contracción tónica muscular involuntaria del resto del cuerpo, va a aumentar el ritmo respiratorio, la presión sanguínea, va a haber taquicardia y va a haber secreción de oxitocina. La intensidad de esto va a depender de la intensidad de la experiencia orgásmica. La fase de resolución se da luego de la respuesta orgásmica y lo que va a suceder es que todos los fenómenos genitales y extragenitales que fuimos describiendo se recuperan y vuelven a la normalidad. Esto se va a dar más o menos rápidamente de acuerdo al tiempo y a la intensidad de esta excitación. El cuerpo empieza a volver a niveles normales de frecuencia cardíaca, de presión arterial, de respiración, de tono muscular, y lo que se experimenta es una sensación generalizada de bienestar. Muchas mujeres durante esta fase, ante mínimos estímulos, pueden experimentar orgasmos repetidos. Los varones pueden mantener la erección parcial o completa, aunque no pueden tener orgasmos.
En general, en esta etapa refractaria, la persona rechaza cualquier estímulo para volver a tener relaciones sexuales. Acá les muestro un gráfico para que vean cómo cambia la vagina durante las distintas etapas, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo durante el reposo, que en la excitación, que en el orgasmo, ¿sí? Está bueno que lo veamos y que lo tengamos en cuenta porque, como decíamos, como no es algo que esté a la vista, a veces es difícil entender los cambios que se van generando, pero así como en el varón vemos la erección, en el cuerpo de la mujer también pasan un montón de cosas. También, como les decía antes, cambia la posición del útero, ¿sí? Acá vemos al útero en una posición más anatómica. Lo que sucede es que durante la meseta y la excitación, el útero va a ascender, va a cambiar, como que se va a montar sobre la vejiga, ¿sí? Hace este movimiento, como que va hacia adelante y hacia arriba, y lo que va a generar es darle más lugar a la vagina, ¿sí? Recuerden que la vagina es un tubo elástico, entonces cuando el útero hace esto, arrastra a la vagina y permite una penetración más profunda. En 1974, Helen Kaplan propone algunos cambios a este modelo lineal que vimos recién, ¿sí? A estos 3 estadios de la respuesta sexual le incorpora o le agrega el deseo. Según ella, la respuesta sexual es una secuencia ordenada y racional de acontecimientos en los que hay cambios físicos y hormonales, ¿sí? Si bien nos atraviesa a todas las personas, hay distintas variables, como decíamos antes, de nuestra educación, de la cultura, de la experiencia de cada uno, que nos va a condicionar esta respuesta. Por lo que es difícil a nivel fisiológico delimitar un punto exacto de quiebre entre una fase y otra, ¿sí? Como decíamos antes, en general, si bien acá yo se los grafiqué como algo más escalonado, la excitación y la meseta son iguales en cuanto a las respuestas fisiológicas, nada más que varían en cuanto a la intensidad, ¿sí? Lo mismo pasa entre el deseo y la excitación, ¿sí? Están involucrados los mismos factores, nada más que se intensifican. Como hablábamos, cada experiencia sexual es única. Entre las mujeres y los varones tenemos las mismas etapas de respuesta sexual, pero en general necesitamos distintos estímulos. Sobre todo está bastante marcada la diferencia en cuanto al tiempo de excitación y a la duración de la meseta. Pero más allá de esto, entre mujeres o entre varones también vivimos la sexualidad de forma diferente. Por eso este modelo lineal es un poco criticado. Y no, como decíamos recién, estos modelos a veces no son capaces de explicar lo que pasa o la experiencia sexual de la mujer, ¿sí? En general, la experiencia sexual de la mujer se parece más a un círculo en el que hay una retroalimentación entre los aspectos físicos, emocionales, cognitivos, ¿sí? Y que esto se va retroalimentando y que genera este deseo, esta excitación, ¿sí? Este es el modelo cíclico biopsicosocial de Basson, y según este modelo, en las mujeres puede existir un deseo espontáneo o una postura sexual más neutral, ¿sí? Y el que si los estímulos son suficientes y adecuados, se produce un paso de esta neutralidad a tener deseo y excitación, ¿sí? En base a esto, si el resultado es positivo desde lo emocional y desde lo físico, se va a incrementar esta motivación sexual y
esta gratificación se va a conseguir por la satisfacción y el placer, que puede ser con orgasmo o sin él, ¿sí? Y va a haber otros aspectos subjetivos que no son estrictamente sexuales y que para la mujer pueden tener mucha importancia, como por ejemplo la comunicación con su pareja, la intimidad, la expresión del afecto, compartir el placer físico, complacer a su compañero o compañera de relación sexual, la autoestima, el bienestar, y todo esto se va retroalimentando. Ahora que vimos un poco estas generalidades, vamos a hablar un poco de forma general de lo que son las disfunciones sexuales femeninas. En el año 2010, la Asociación Internacional de Uroginecología y la Sociedad Internacional de Continencia definieron la disfunción sexual femenina como la alteración de la sensación normal o de la función experimentada por una mujer durante la actividad sexual. Lo que podríamos decir es que son un conjunto de trastornos en los que los problemas fisiológicos o psicológicos dificultan la participación o la satisfacción en la actividad sexual. Y esto se va a traducir en la incapacidad o en la dificultad de una persona de mantener relaciones sexuales aunque le gustaría poder hacerlo. Para diagnosticar una disfunción sexual se deben cumplir con los siguientes criterios. No debe haber una patología orgánica, debe haber ausencia persistente de la fantasía sexual, del interés, de la respuesta ante el intento de la pareja de iniciar una relación sexual, ausencia de placer o de excitación ante encuentros sexuales. Debe estar presente en la mayor cantidad de intentos de relaciones sexuales, entre un 70 y un 80%, y debe ser persistente durante al menos 6 meses. En general, los trastornos o las disfunciones sexuales se pueden dividir en estos tipos, ¿sí? Una disfunción que tenga que ver con el deseo, con la excitación, con un trastorno o una dificultad durante el orgasmo y un trastorno doloroso, ¿sí? Estas disfunciones dolorosas son particularmente sobre las que nosotras vamos a intervenir y que vamos a desarrollar en las próximas presentaciones. En cuanto a la etiología, también distinguimos como estas 3 esferas, ¿sí? Los factores psicológicos, orgánicos o sexuales. En cuanto a lo psicológico, puede haber un montón de factores. Por ejemplo, la baja autoestima, una imagen corporal pobre o alterada, factores religiosos o de educación sexual, momentos de estrés o de cansancio o de depresión o de ansiedad, momentos bisagras en la vida, como algún momento, alguna situación de duelo o la maternidad, y por supuesto situaciones de abusos físicos, psíquicos o sexuales. En cuanto a los factores orgánicos, puede haber trastornos hormonales que pueden ser también en el posparto o durante la menopausia. También puede haber alguna enfermedad metabólica que pueda influir de manera negativa sobre el deseo o sobre y generar una disfunción sexual. Y también puede haber factores sexuales, ¿sí? Alguna mala experiencia previa, alguna disfunción sexual previa. ¿Y por qué o cómo podemos intervenir los kinesiólogos en estas disfunciones? ¿Sí? Acá les dejo un artículo que se llama Fisioterapia para el dolor pélvico y la disfunción sexual femenina, un recurso sin explotar, que es del año 2018, en el que como conclusión muestra que tenemos un enfoque holístico, integral, y que esto puede contribuir significativamente a la
abordación y el tratamiento interdisciplinario de estas disfunciones femeninas. Y acá, miren, está el grado de recomendación de las distintas intervenciones que podemos hacer, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo solo ofrecer estrategias que poder intervenir con herramientas que veremos más adelante, pero que son las que usamos habitualmente en nuestra consulta. Bueno, ahora sí terminamos con las generalidades. Los invito a pasar a las próximas presentaciones para poder verlas y comprender las distintas disfunciones que vemos habitualmente en la consulta. Espero que haya sido todo claro. Cualquier duda, estamos en contacto a través del foro. Un abrazo a todos.